¿Has oído hablar de la alquimia del pensamiento? Tal vez hayas oído hablar de la alquimia, pero no como la herramienta espiritual, tal vez más poderosa que existe para la transformación y la elevación de la conciencia del ser humano. Este es uno de los temas que menos se habla en términos espirituales porque no se entiende, pero es probablemente para mí, en mi concepto, el mejor camino para la transformación interior y la transformación de tu vida, por supuesto. Fundamentalmente, la alquimia es la ciencia de la transformación interior. Y el verdadero propósito de la alquimia es lograr la elevación espiritual dentro del ser humano. Se hablaba de la alquimia durante la Edad Media como la ciencia de transformar el plomo en oro, y se pensaba que esa era la función de la alquimia. Lo que generó fue el surgimiento de la química, mas la alquimia se quedó como una ciencia que no tenía sostén, no tenía soporte, y que aún hoy en día pareciera como charlatanería. Sin embargo, la alquimia no habla de la materia, sino habla de algo mucho más profundo, que es el pensamiento. Y por supuesto, desde el pensamiento, que es el huerto donde todo florece, pues se genera una vida que eres tú. Nosotros los humanos tenemos tres archivos. El primer archivo, o el más alto, es el archivo del ser, que es un archivo inmodificable. Es donde se encuentra toda la información que nos une al Padre, que nos une al universo, al todo, al gran espíritu, o como lo quieras llamar. El segundo archivo de conciencia es ese, el archivo de conciencia, donde se está formando toda la sabiduría que tú adquieres por tu vida en la tierra, o tu vida en el plano dimensional de la tierra. Ese archivo de conciencia está continuamente llenándose de información después de cada una de las vidas que tenemos. Y está el archivo más básico, que es el archivo de la personalidad. Los dos primeros son archivos que son inmodificables, no se pueden modificar. El archivo de la personalidad, sin embargo, es un archivo que es totalmente modificable. Cuando estamos pensando en vibraciones muy bajas, nuestra vida es acorde a esas vibraciones, a esas frecuencias. Son frecuencias de tercera y cuarta dimensión, según lo explica Gerardo Schmelding. Cuando comenzamos a elevar nuestras vibraciones, nuestra frecuencia hacia estadios más altos de amor, básicamente, es cuando nuestra vida comienza a transformarse. Y obviamente las vidas que tenemos cuando nacemos y toda la configuración que tenemos está acorde a nuestro nivel de educación en conciencia. Dentro del plano del archivo de la personalidad, entonces ahí es donde podemos actuar. ¿Cuál es la ley que rige todo esto? Y es que nosotros tenemos experiencias en la vida de la personalidad que nos hacen saber si sabemos o no sabemos sobre cualquiera sea el tema o el objetivo que tengamos en la vida. Cuando sabemos que no sabemos, sería como el segundo paso, es decir, nosotros tenemos una base de automático donde nosotros no sabemos nada. El segundo paso es comenzar a pensar, yo sé que no sé, por lo tanto voy a comenzar a poner atención a aquello que estoy creando en mi vida. Y el tercer estadio de eso es, yo sé que sé. ¿Cómo identifico cuando sé algo a cuando no lo sé?
Cuando yo estoy haciendo una receta de cocina, yo sé hacer brownies, por decir algo. Si yo sé hacer brownies, la receta me va a quedar siempre igual. En la vida es lo mismo. Cuando yo quiero tener un resultado, yo sé qué pensamientos debo tener para obtener ese resultado. Ahora, ¿cómo sé que no estoy obteniendo los resultados adecuados? Y hay 4 facetas de tu vida que puedes comenzar a observar para saber si estás teniendo los resultados que necesitas y en qué estado de evolución estás en términos de conciencia. El primero, salud. ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Cómo estás durmiendo? Etcétera. El segundo, el más importante tal vez, son las relaciones personales. ¿Cuál es la calidad de relaciones personales que estás teniendo? ¿Qué tan armónicas son? ¿Qué tan balanceadas? ¿Qué tan amorosas? ¿Qué tan profundas? ¿Qué tan sinceras? ¿Qué tan honestas? El tercer factor para evaluar en qué estado de conciencia estás es abundancia o escasez. ¿Estás teniendo lo necesario para vivir la vida que quieres vivir o no? Y no lo pienses con el deseo y con la idea de la revista que viste al personaje vestido de James Bond conduciendo un Aston Martin. Esa no es. Tienes suficiente para hacer lo que necesitas hacer cuando necesitas hacerlo, o estás siempre pensando que no me alcanza. Eso es una de las facetas. Ahora, los recursos no solamente vienen en términos de dinero, vienen también en otras formas de abundancia, otras formas de obtener los recursos que necesitas. Y el cuarto aspecto de esa evaluación que vas a hacer en tu vida es qué tan adaptado estoy al mundo en donde estoy viviendo. Esos son los 4 factores. Ahora, hablando del pensamiento, y me perdonan lo corto y lo resumido de lo que estoy hablando, pero hablando de la ciencia del pensamiento, entonces tenemos estadios bajos, medios y altos. El estadio más alto es el estadio, digamos, donde está la luz dorada, es el pensamiento puro y perfecto. Ese estadio solamente lo tienen los maestros ascendidos. Luego viene el estadio de penumbra, en donde está entre la luz y la sombra. Ese estadio de penumbra es donde se ubica la mayor cantidad de la población de la Tierra. Y luego está el estadio de la sombra. Aquí hay un tema muy importante, y es que cuando estamos en el estadio de la sombra, nosotros pensamos en términos de conflicto, de guerra, de miseria, en escasez, en dominación, control, chantaje. Ese estadio es en el que está más o menos el 10% de la población, y son personas agresivas, violentas, conflictivas. Luego está la gran mayoría de los humanos, que son aquellos que están pensando en un estado de penumbra, pero en un estado en donde están entre los estados más elevados y los estados más bajos, pero están entre esos dos, y estamos allí la mayoría de los humanos. Ahora, ¿cómo hacer crecer tu pensamiento? ¿Cómo hacerlo elevar? Y hay una cosa muy importante, y es el mensaje de este video, y es la energía vital. Cuando tú tienes energía vital, tú tienes la capacidad de pensar en los estadios más elevados de la conciencia del ser humano, que todavía no es ser humano, en realidad somos centauros, estamos entre lo animal y lo humano. La energía vital es fundamental para comenzar a tener pensamientos elevados. Por lo tanto, es fundamental, de nuevo, que comencemos a pensar en qué estamos gastando nuestra energía mental. Porque donde más se gasta esta energía vital es a través y a partir del pensamiento. Conservar y cultivar la energía vital es un arte que comprende la conciencia, la aceptación y la responsabilidad interior. La energía vital no depende únicamente de la alimentación y el descanso del cuerpo. También comprende el cómo piensas, cómo sientes y actúas frente a la vida.
La vida es la información de ese archivo del ser que anima a la transformación de la materia. Por lo tanto, la energía vital sigue el curso de aquella información que el ser está emitiendo a través de toda la información. Esa información está disponible para ti y la forma de poder identificar esa información, si está fluyendo o no, es por las reacciones que está teniendo tu mundo de acuerdo a lo que estás pensando. Entonces, cuando estás pensando pensamientos que no están alineados con el ser, con ese archivo del ser, estás perdiendo energía vital, y esto es importante que lo entiendas. ¿Cómo perdemos energía vital? Cuando los pensamientos se alejan del amor. Cuando estamos en conflicto, cuando estamos en envidia, en queja, en reclamaciones, cuando básicamente no estamos aceptando la realidad que tenemos, estamos perdiendo energía vital. Lo interesante es que cuando perdemos energía vital también perdemos la capacidad de pensar más alto en la frecuencia del pensamiento. Por lo tanto, de lo que se trata es de que empieces a pensar esos pensamientos de amor, de paz y de armonía. Pero ¿cómo lograrlo? El cuerpo, digamos, la parte básica es limpiar el cuerpo físico. Tienes que hacer una desintoxicación de tu cuerpo, porque cada vez que le metemos químicos al cuerpo, como esos químicos que ya sabemos de qué hablamos, esos le restan capacidad al cuerpo de poder expresar esa energía vital en pensamientos elevados. Lo mismo cuando ves información que no es útil para ti. Esa información que ves en las películas de matanzas, de guerras, cuando estás divirtiendo además tu conciencia o tu atención en temas que no te están nutriendo, estás gastando energía vital sin sentido. En síntesis, luchar contra lo inevitable es perder energía vital. Luego hay que pensar en la aceptación del momento tal cual es. Cuando no aceptamos el momento es cuando tenemos pensamientos de desdicha, frustración, celos, desidia, tristeza, depresión, porque queremos que lo que estamos viviendo sea distinto y no aceptamos. Entonces, la primera regla de un pensamiento elevado es la aceptación. Y eso ya lo expliqué en un video donde hablo sobre la ley de correspondencia. El pensamiento, por lo tanto, es una fuente de desgaste o de renovación. Cuando usamos el pensamiento de forma adecuada, entonces estamos adquiriendo energía vital. Pero cuando no, estamos bajando la energía vital. Por lo tanto, enfocar el pensamiento es una de las fuentes fundamentales para poder crecer en energía vital y continuar ese camino. El otro tema es pensar pensamientos de amor. Esos pensamientos multiplican la energía vital. Todo acto puede sumar o restar a la energía del amor. Por lo tanto, cada vez que tienes actos de envidia, de persecución, de poder, de chantaje, de manipulación, obviamente estás quitando energía vital y vas a seguir en el camino de los pensamientos oscuros. Pero tú tienes la capacidad, por el poder del pensamiento y el poder de la conciencia que está actuando continuamente sobre ti, para tener actos y pensamientos de amor, que están en armonía con ese archivo del ser. Ahora, en términos del cuerpo, necesitamos obviamente tener un equilibrio en términos de amor y sexualidad. El equilibrio energético del cuerpo se logra a través de la alimentación consciente y natural, del descanso, la respiración consciente y el uso equilibrado de la sexualidad. Y hay un aspecto adicional a esto, y es la
independencia interior, algo de lo que ya he hablado en videos anteriores como sencillos, como ideas, pero cuando tu idea de ser tú deja de depender de lo que la sociedad o el entorno piensen de ti y te liberas de la necesidad de estar complaciendo o de estar posiblemente o potencialmente hiriendo a otro, que en realidad no es tu responsabilidad, y cuando descubres que tú eres un ser absolutamente perfecto y que no necesitas a nadie ni a nada que te apruebe o te valore, entonces mágicamente, aunque no es mágico, esa energía vital comienza a subir. Por ello, cuando ves personas que son realmente auténticas y sinceras, tienen una gran energía vital. Pueden cantar durante horas, pueden estar en su arte durante horas sin cansarse, porque esa autenticidad los hace únicos y los hace además conectarse con esa energía vital de ese archivo del Ser Supremo. Y te dejo dos preguntas de reflexión para tenerlas durante estos días mientras que preparo el siguiente video sobre espiritualidad y alquimia. Y es, ¿en qué situaciones de mi vida estoy perdiendo energía por luchar contra lo inevitable o por sostener pensamientos que me drenan? Y aquí lo estoy leyendo de un ejercicio que estoy teniendo. Y el segundo, ¿en qué pequeñas decisiones puedo tomar hoy para sumar amor y no restar energía a mi vida? Y bueno, me perdona el video tan largo, pero es que es un tema profundamente extenso, es muy interesante y para mí es, o sea, es como la fuente de mi propia elevación de conciencia. Si has llegado hasta acá, porfa, déjame una notica y dime si estás interesado en más información que corresponda a esta elevación espiritual. Es información muy profunda, muy densa, que exige concentración, compromiso y una gran vena, digamos, por querer mejorarte a ti mismo, y no todo el mundo está preparado para ello. Entonces, si has llegado hasta acá, por favor, déjame un like. Me encantan los comentarios, por favor, ponlos. Y si puedes compartir, comparte. Esta es una información de verdad muy valiosa. Y me gustaría ampliar esta información en otros videos, pero primero necesitamos hacer una prueba a ver si hay resonancia. Una feliz noche y gracias por estar acá.